y gracias por estar aquí, algunos nuevamente. Seguimos en una serie de conferencias que, para ponerlo en contexto, comienzan con una mirada a cómo será o cómo podemos anticipar que pueda ser el mundo en el futuro. Y de esa proyección, pues entonces estamos entrando en áreas específicas. Primero, en la conferencia anterior hablamos sobre las políticas de gobernanza, cómo en ese mundo futuro vamos a modificar y enfrentar los retos que tenemos para gobernarnos de una manera que sea efectiva y que responda a las necesidades de nuestras sociedades. Hoy vamos a entrar entonces no en el contexto de gobernanza, sino específicamente en unas áreas que son importantes en cualquier sociedad. Las áreas económicas, de la educación y de la salud. Y subsiguientemente en otras conferencias hablaremos de la justicia social y la felicidad y lo que eventualmente en ese mundo que estamos mirando hacia el futuro tiene que ser la transformación de una sociedad de ahora que se le considera una sociedad del conocimiento a una sociedad que tenga un componente de la sabiduría, cómo utilizamos mejor ese conocimiento. Hoy miramos las políticas económicas, de educación y de salud, siempre comenzando del macro, comenzando de una perspectiva global y trayendo a lo mejor al final en cada una de las áreas algo relacionado a nuestra sociedad aquí en Puerto Rico. Y como marco, en la última conferencia vimos que se han establecido una serie de riesgos mirando hacia el futuro y hay una clasificación de los 10 principales que vemos aquí. En más negritos están aquellos riesgos que tienen alguna pertinencia a los temas que estaremos discutiendo hoy. Uno, el riesgo mayor que se ve en el futuro es una crisis fiscal en las economías clave. Eso hasta cierto punto está ocurriendo en estos momentos. Segundo, el desempleo y subempleo estructuralmente altos. Desempleo y subempleo. También podemos ver que está ocurriendo ahora. El número cuarto, disparidad de ingresos severos. Eso se está viendo ya y desafortunadamente esa brecha está aumentando. El fracaso de la gobernanza global, todos estos conflictos que estamos viendo a través del mundo en estos momentos, pues reflejan unas deficiencias en esa gobernanza. El fracaso de los mecanismos y las instituciones financieras, hemos visto con las recesiones, las depresiones que hemos visto recientemente y que se proyectan como uno de los riesgos importantes para el futuro, y la inestabilidad política y social profunda. Si ustedes oyen noticieros hoy o si ven los periódicos o las revistas, entenderán que todos estos conflictos que se ven a través del mundo hoy es por esa inestabilidad política y social. Y entonces vamos a mirar políticas económicas y hay unos modelos del siglo XIX y XX, para no entrar en historia bien antigua, que podemos resumirlos como capitalismo que tiene sus variantes, va desde un capitalismo de mercado sin ninguna intervención o con poca intervención de los gobiernos, hasta una que tiene unos elementos más de reglamentación, de regulaciones que modifican esos mercados. También el modelo del socialismo, que es también con unas variantes desde un extremo donde todo se concibe con relación a la sociedad y mucho menos con el individuo, a otros que tienen unos componentes que permiten que haya cierta participación ya individual. El comunismo, que tiene unos elementos políticos como también económicos, y vamos a ver, si ustedes ven las sociedades que hoy son comunistas, por ejemplo China, que ha tenido un continuo desarrollo del comunismo en términos políticos, pero que en términos económicos vemos una apertura a mercados. Ya China participa del capitalismo a través de los mercados mundiales. En el siglo XX la controversia mayor, y ustedes piensen en el siglo XX pasado,
era entre el comunismo y el capitalismo. Esa era la guerra, y eso es lo que llamaban también la Guerra Fría, entre lo que representaba el capitalismo, Estados Unidos, y lo que representaba el comunismo, la Unión Soviética. Esa era la gran controversia en ese siglo. En este siglo ya esa controversia se eliminó y lo que hay es una controversia en términos del tipo de mercado, economía de mercado que se va a desarrollar, si va a ser una llamada social democrático, que tiene unos componentes sociales de sociedad mayor, que una que es liberal, que tiene componentes de libertad del individuo. Hay dos, dentro de ese concepto de los mercados y el capitalismo, dos variantes y son de grado, no necesariamente tajantemente distintos. Y vamos a ver eso. Empiezo con una caracterización para traernos de nuevo a la perspectiva que estamos discutiendo, que es el mundo que nos encontramos ahora es uno que se caracteriza por la globalización. Y la globalización se refiere al proceso mediante los cuales los países se integran. ¿Cómo se integran? Pues a través de movimientos de bienes, productos, de capital, de empleos y también de ideas en las que ustedes participan, porque ustedes tienen estos aparatitos en sus teléfonos que pueden comunicarse y pueden buscar ideas y transmitir ideas fácilmente con el resto del mundo. Eso es la globalización. El comercio internacional y el movimiento de capital son los principales canales por donde ocurre la globalización. Esta globalización está cambiando la base de la economía mundial, que anteriormente era la manufactura, a una industria, esa industria de manufactura al conocimiento. Lo que tiene valor ahora es el conocimiento. Si ustedes piensan en sus teléfonos, sus iPhones o sus teléfonos o sus computadoras, la parte de manufactura es mínima comparado con la parte de la idea, de la creatividad, de la innovación. Y si usted ve cuánto cuesta un teléfono de estos, pues la parte de manufactura a lo mejor es 5% del costo. El resto es la idea, cómo se produce y cómo se proyecta la idea. Así que estamos cambiando en esta economía actualmente de una de industria, de máquina, de motor, a una de conocimiento. En la revista filosófica, este filósofo nos establece que estamos en una época en que la riqueza es mayor a la que existió en tiempos anteriores. Si piensen un momentito en eso, ahora el mundo tiene más riquezas que nunca antes en la historia. Eso es correcto. Pero a la misma vez nos advierte que la concentración de la misma no tiene precedente. O sea, no solamente la riqueza es mayor, pero la distribución se ha ido ampliando, se ha ido dividiendo más los que más tienen con los que menos tienen. Esa brecha ha ido aumentando. Eso es lo que entendemos por desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, inicialmente muchos lo conciben como una queja económica, de ingresos o de riquezas, y eso es correcto, y eso se puede cuantificar, y hemos hablado de eso anteriormente, que tanto aquí en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, como en el mundo, hay una desigualdad, una brecha de desigualdad que está aumentando. Pero también eso se traduce en desigualdades sociales. Las disparidades en salud, por ejemplo, entre los diferentes grupos, la expectativa de vida o el número de enfermedades, etcétera, de educación, los niveles de educación en diferentes segmentos, los que menos tienen menos y menos posibilidades de accesar una educación que les permita esa movilidad social. Y en otros elementos sociales también se demuestran esas disparidades. Eso también, y tienen que entender que entonces, aunque nosotros tenemos el modelo teórico de la democracia, donde cada persona vale igual, cada persona tiene un voto cuando se toman decisiones, la realidad es que cuando hay esas disparidades de riqueza, de ingresos, etcétera, entonces el valor relativo de la persona en términos de las decisiones de la democracia es diferente. O sea que afecta la manera que esa democracia se desarrolla. Y en términos globales es
lo que podemos considerar una desigualdad de oportunidades, de que todo el mundo tenga una oportunidad de desarrollarse, no que todo el mundo va a terminar en el mismo lugar, pero desarrollarse al máximo de sus potencialidades. Y de eso es lo que se trata. Joseph Stiglitz es un economista, premio Nobel, que ha mirado y estudiado mucho esto y nos dice, las buenas noticias son que nuestro pensamiento se ha redefinido. Solía ser que preguntábamos cuánto crecimiento estábamos dispuestos a sacrificar por un poco más de igualdad y oportunidad. O sea, antes se creía que la ley natural era que para tú progresar, para tú producir más, tenías que permitir que hubiera desigualdad. Dice Stiglitz, ahora nos damos cuenta que estamos pagando un alto precio por nuestra desigualdad y que aliviarla y promover el crecimiento son metas complementarias y entrelazadas. O sea, que la igualdad no va en contra del crecimiento, al contrario, lo que se está demostrando ahora es que la extrema desigualdad impide que haya un crecimiento mayor en la economía. Así es que antes creíamos que estaban encontradas, ahora vemos que la desigualdad también, al igual que el progreso, van en la misma dirección. Amartya Sen, otro premio Nobel en Economía, con su coautor Bernardo Klicksberg, nos dice sobre esto, el tema central no es si se debe recurrir a la economía de mercado. Es fácil responder a la pregunta superficial porque es difícil lograr prosperidad económica sin recurrir a las oportunidades de intercambio y especialización que ofrecen las relaciones de mercado. O sea que esa pregunta, ese debate, se contestó. Estaban economías como el comunismo que no son de mercado, son de decisiones que vienen del liderato alto y entonces bajan en la producción. Ese debate ya se estableció que el mercado es un instrumento óptimo para desarrollar las economías a un máximo. Así que, pero también dicen que en los estudios empíricos los resultados del mercado se encuentran considerablemente influenciados por las políticas públicas en materia de educación, epidemiología, reforma agraria. O sea que la producción de ese mercado, de ese sistema económico de mercado, no es una que es estática, depende de las políticas públicas sobre educación, sobre salud, sobre desigualdad. Depende de eso. ¿Y quién hace las políticas públicas? No es una ley natural. La hacemos nosotros, la hacen los ciudadanos, la hacen los diferentes gobiernos. Política pública influencia cómo entonces funcionan esos mercados. Y aquí nos presenta entonces ese reto que tiene que ver, como hablé anteriormente, ingresos y riquezas, los aspectos sociales de educación, salud, oportunidad de empleo y los aspectos políticos de participación en los procesos y en el poder. Así que depende de las políticas públicas, de las reglas que nosotros establecemos en nuestras sociedades, el éxito o no, o mayor o menor, de esa interacción en los mercados. La desigualdad es realidad y está aumentando. Le doy solamente unos datos aquí. El ingreso medio en los Estados Unidos actualmente es menor que hace un cuarto de siglo. O sea que el ingreso medio de la persona a precios constantes es menos ahora. O sea, su generación recibe menos ingresos que lo que recibía la generación anterior. Piensen en esto porque esa no ha sido la tendencia usual, que es una tendencia ascendente, una tendencia a crear más ingresos y más riqueza. Específicamente, aquellos con solo diploma de escuela superior han visto una reducción de 13%, esto en un periodo de 35 años. O sea que reciben menos, producen menos durante su vida, 13% menos que la generación anterior. Aquellos con bachillerato han visto una reducción de 23%, del 73%. O sea que aún los que tienen bachillerato, que siempre se ha visto como una escalera hacia el éxito, pues como generación, como grupo, han sufrido una depreciación, por decirlo así, en sus riquezas.
Crecimiento de ingresos del tope, ese es el otro lado de esta distribución, ha cuadruplicado desde 1980. Como ejemplo, ahora un principal oficial ejecutivo, un CEO, tiene un ingreso que es 295 veces la del trabajador promedio de su empresa. Piensen en esto. Vamos a decir que el trabajador promedio de esa empresa es $20,000. Ok. 100% de 20,000, ¿cuánto es? Le añaden 2 ceros, de 4 ceros se convierten en 6 ceros, así que son 2 millones. Si lo quiere llevar de 100 a 300, lo tiene que multiplicar por 3, 6 millones. O sea que en una industria, en una compañía donde el trabajador promedio gana $20,000, el CEO, el principal ejecutivo, gana $6 millones. Y me dicen ustedes si esto no es una diferencia abismal. Stiglitz de nuevo, economista, premio Nobel. El problema con la desigualdad no es tanto una cuestión de economía técnica. O sea, algunos dicen, bueno, es que los mercados funcionan así y así es como tenemos que dejarlos que funcionen. Dice Stiglitz, en realidad es un problema de política práctica. Asegurar que los de arriba paguen una cantidad razonable de impuestos, eliminando los privilegios especiales de especuladores, corporaciones y los ricos, es algo pragmático y justo. No estamos fomentando una política de envidia. O sea, algunos dicen que el tratar de bregar con esas desigualdades es que se le tiene envidia a los que son más ricos, a los que más ingresos tienen. Y él dice, no estamos fomentando una política de envidia si revertimos una política de avaricia. O sea, si lo que ahora hay es una política de avaricia, pues entonces hace sentido que podamos tratar de revertirla. Las desigualdades no solo se trata del impuesto marginal más alto, sino también del acceso que puedan tener nuestros niños a la alimentación y del derecho que todos tenemos a la justicia. Si invertimos más en educación, en salud, en infraestructura, fortaleceremos la economía ahora y en el futuro. O sea que esta inversión en áreas que son esenciales para el desarrollo de cada ser humano es lo que hace sentido y no meramente dejar que esas grandes diferencias continúen. Hemos encontrado la raíz del problema, dice Stiglitz, las desigualdades políticas y las políticas públicas que han mercantilizado y corrompido nuestra democracia. La desigualdad profunda y creciente no está propulsada por leyes económicas inmutables. O sea, algunos dicen, bueno, es que los mercados funcionan así, son las leyes del mercado. Dice Stiglitz, no están propulsadas por leyes económicas inmutables, sino por leyes que hemos escrito nosotros mismos. O sea que los resultados de esto es por lo que nosotros mismos hemos establecido. Vamos ahí a las políticas públicas, lo importante de las políticas públicas, de cómo nosotros manejamos, en este caso, los mercados, pero cómo manejamos también la salud y la educación en otros contextos que vamos a ver más adelante. Y nos dice adicionalmente, si no son las inexorables leyes económicas lo que han creado tanta inequidad en América, ¿qué ha sido? La respuesta más directa es nuestras políticas públicas y la política. En inglés hay dos términos, policy y politics. Separan. En español hay uno, que es política, y tienes que diferenciar la política pública y política electoral, que es la política de las votaciones. La gente se cansa de escuchar historias sobre el éxito de los países escandinavos, pero el hecho es que Suecia, Finlandia y Noruega, piensen ustedes, estos son los escandinavos, al norte de Europa, han logrado alcanzar un crecimiento igual o mayor en ingresos per cápita que los Estados Unidos, y lo han hecho con mayor igualdad. O sea que estas sociedades demuestran hoy que tú, al tener más igualdad en tu sociedad, tienes mayor oportunidad de crecimiento económico. Así que es importante entender eso. En el país se debate el rol del Estado en esta sociedad del siglo XXI. Y se establecen dos puntos fundamentales. Uno,
un modelo es la versión socialdemócrata de los países escandinavos, que hemos hablado ahora, especialmente Suecia, donde el Estado se reserva el derecho de establecer justicia distributiva. Eso quiere decir que se reserva el derecho de tener a través de contribuciones aportación de los ciudadanos y redistribuirla a aquellos que más necesiten, con altísimos impuestos y una fuerte capacidad intervencionista. O sea, esos países tienen impuestos altos y intervienen entonces en la distribución de esa riqueza. Y por otro lado, la versión más liberal viene de libertad, que concentra en la libertad del individuo sobre la sociedad, que permite, esta versión predominantemente anglosajona, el gobierno ejerce más de árbitro que de protagonista. En vez de entrar a redistribuir, simplemente establece unas reglas para que haya una competencia. Esas son las dos versiones, son dos variantes de lo mismo, del mercado, pero cómo se maneja ese mercado basado en las políticas públicas que usted establece. Friedman nos dice entonces que tenemos que decidir qué tipo de capitalismo será el capitalismo norteamericano de este siglo. O sea, ¿cuál es el tipo? No estamos discutiendo si es el capitalismo o el comunismo ya. Esa pregunta se contestó. Sino que qué tipo de capitalismo, porque hay variantes. Y volvemos al análisis que hace el país y que dice algunos movimientos sociales como el de Ocupa Wall Street o el de los indignados de España han puesto el acento en la desigualdad social que se ha pagado como precio por este progreso. La distancia que se ha abierto entre ambos grupos sociales se ha multiplicado extraordinariamente. De nuevo, aquí entonces estos grupos están protestando específicamente la desigualdad que han producido las políticas de mercado con mínimas reglamentaciones. Stiglitz de nuevo, desde el comienzo de la era Thatcher-Reagan, los mercados libres y de desregulación. Estos fueron los gobiernos conservadores, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, que establecieron una política que era básicamente desreglamentar, permitir que los mercados actuaran con poca reglamentación y que entonces hemos visto cuáles han sido las consecuencias. El sistema político americano ha sido abarrotado por el dinero. O sea, ¿cuál fue el resultado? Pues mire, ha afectado hasta la democracia. La desigualdad económica se traduce a desigualdad política y eso lo podemos ver porque vemos las personas que, por ejemplo, contribuyen al proceso político, los que tienen más ingresos tienen más capacidad de contribuir, hacer sus contribuciones y por lo tanto recibir una respuesta mejor. Y esto lo vimos en otra de las conferencias donde hay una influencia directa en las políticas públicas dependiendo del nivel de ingreso de los que están proponiendo esas políticas. Y la desigualdad política produce a su vez mayor desigualdad económica porque entonces buscan las maneras de beneficiarse de esas políticas públicas. ¿Por qué? Porque se diseñan las leyes del juego para que suceda esto, es decir, por las vías políticas. O sea que vemos aquí la relación que tiene no solamente los mercados, sino cómo esto se refleja en la política y en la democracia. Y entonces la pregunta es ¿qué hacer? Pues ¿qué hacer? ¿Qué medidas se requieren para crear sociedades más justas y por lo tanto más felices? Entendemos que una sociedad más justa tiene mayor posibilidad de ser una sociedad feliz y mejor incorporadas a la dinámica democrática sin poner en peligro el progreso. Debe el Estado actuar con mayor energía en la distribución de los recursos disponibles, lo que vimos anteriormente, una concepción más social, o hay que dejar que la economía de mercado corrija libremente sus defectos y nos transporte de nuevo a todos a una era de prosperidad. El otro modelo o la otra variación de más libertad en los mercados. Hay que aferrarse al estado de bienestar para garantizar los beneficios de los que hoy gozamos o renunciar a una gran parte de ellos para no perderlo todo. Es un debate de gran complejidad y gigantescas consecuencias. ¿Qué hacer?
el Estado debe actuar para cambiar las reglas de juego. O sea, de nuevo vuelvo al concepto de que todas estas cosas ocurren basado en unas reglas de juego. No es como la ley de gravedad, que de hecho no es la ley de gravedad, pero no quiero entrar en eso. Pero no es como esa constancia, sino que depende de lo que nosotros definamos en los diferentes juegos, estructuras. Con la confianza de que esas nuevas reglas, supuestamente más justas, harán mejorar a los individuos. La verdadera prueba de una economía no es cuánta riqueza puedan acumular sus príncipes en paraísos fiscales. O sea, no es cuántas riquezas una sociedad puede acumular, sino cuán bien económicamente está el ciudadano típico. Eso es lo que realmente mide el bienestar de una sociedad. Los ciudadanos típicos, comunes y corrientes, cuál es su situación. No es como, por ejemplo, India, por ejemplo, tiene el número mayor de billonarios en el mundo, India. Sin embargo, las discrepancias son abismales. Y el ciudadano común y corriente está en una condición inferior a los de muchas otras sociedades que no tienen tantos billonarios. Entonces, si miramos ya más allá de cómo funcionan los mercados, vamos a mirar de nuevo al futuro y ver un componente que es esencial en todas las sociedades, que es el trabajo. ¿Y qué está ocurriendo cara al futuro? La obsolescencia de amplias categorías de trabajo podrá forzar a más trabajadores a someterse a readiestramiento y cambios a mitad de la carrera. O sea, antes a lo mejor usted podía escoger una carrera, entrenarse y quedarse toda su vida sin hacer mucho más en términos de educación. Su generación no va a estar viendo esto. Lo que van a estar viendo es que las destrezas requeridas en los trabajos de más alto nivel serán aquellas que las máquinas, las computadoras, ordenadores, carezcan. ¿Qué puede hacer usted que la máquina no puede hacer? Porque si usted me dice, pues yo voy a multiplicar, bueno, pues la máquina lo puede hacer más rápido que usted y más sin errores. Así es que tiene que hacer las cosas que la máquina no puede hacer. Esas destrezas incluyen ¿qué? Hacer preguntas correctas. Las máquinas te contestan, pero no te hacen la pregunta correcta. Resolver problemas inesperados y programar las máquinas. El que tenga esas capacidades es el que tiene entonces buenas posibilidades para el trabajo. Y esto no es para que se asusten mucho, pero para el 2030, no falta mucho para eso, el 60% de los trabajadores existentes serán reemplazados por computadoras. O sea, que piensen en eso. Esta es la sociedad de ustedes. En 2030 ustedes van a estar en el apogeo de su generación. 60% de los trabajos que hay ahora no van a existir. El robo-sourcing, ustedes han oído de outsourcing. Outsourcing es que se dice que se llevan los trabajos, los empleos de un país hacia otro porque las condiciones son mejores, los salarios son más bajos, etcétera. Eso es outsourcing. Robo-sourcing es sourcing los trabajos a la máquina, al robot. Robo-sourcing. Ok. Hay un aumento progresivo en efectividad y utilidad de la máquina inteligente. O sea, cada día las computadoras son más efectivas y más eficientes. Todos los días aumenta esa capacidad. Piensen ustedes por qué, porque se están adquiriendo capacidad y diferente a nosotros los humanos que tenemos que dormir unas cuantas horas y tenemos que descansar, etcétera. Esas máquinas pueden trabajar 24/7 todo el año. Segundo, en la industria se ha visto un aumento en la eficiencia de la producción manufacturera. O sea, la producción de manufactura con la máquina es mucho más eficiente. Ahora, no solamente en la manufactura, en los sectores de servicio, que es el sector mayor de nuestra economía, el impacto es mayor. Un ejemplo, un asociado legal de primer año, este es uno que termina su carrera de abogado en la Escuela de Derecho y va a trabajar a un bufete. Ese asociado legal de primer año
hoy hace el trabajo que antes hacían 500. O sea que 499 desaparecieron. El reemplazo de trabajadores de servicio por self-sourcing o consumidores que interaccionan diariamente con sus programas inteligentes, eso es otro sourcing. Ustedes cuando llaman ahora, por ejemplo, a que le den un servicio, se le dañó el cable y llaman a la compañía de cable, pues le contesta casi siempre una máquina. Y la máquina le dice, pues si marque el número 1, si es esto, marque el número 3, si es esto, etc. Eso también está desplazando, porque antes lo hacían humanos, ahora lo hacen las máquinas. Si vemos todo esto, ¿qué estamos viendo para el futuro, para su generación? Pues estamos viendo una transformación a una economía con menos empleos. Las máquinas inteligentes interconectadas en la red reemplazan un % significativo de empleos, a la vez que se mejora enormemente la productividad del número reducido de empleados. O sea, cada empleado, como aquel legal que hace el trabajo de 500, obviamente su productividad es mayor, mucho mayor. Pero ese número reducido de empleados queda apoderándolos a manipular la eficiencia de las máquinas que junto a ellos forman parte de la producción. Los empleos que quedan a veces exigen salarios más altos. O sea, los que van a estar empleados que tienen esas destrezas van a tener salarios más altos, sin duda, pero a cambio de las nuevas destrezas que se requieren para trabajar con esa nueva tecnología. O sea que los empleos del futuro van a pagar más, pero con menos empleados. Este autor mira también hacia el futuro, enfocando en los cambios demográficos. Y dice, la interacción entre el crecimiento demográfico desigual y el surgimiento de una economía de máquina a máquina puede llevar a grandes disparidades en destrezas, empleos e ingresos. O sea que lo que estamos viendo ahora, si establecemos políticas que no vayan dirigidas a tratar de mantener un balance, pues entonces eso es lo que vamos a ver en el futuro. Y dice que ante la ausencia de una estrategia sustentable de creación de empleos, si simplemente decimos vamos a dejar que las cosas sigan su curso, y contratación de empleados, las sociedades y economías arriesgan de estabilizarse y retroceder en su búsqueda del progreso. Pueden imaginar ustedes una sociedad donde menos empleos, los empleos que quedan más remunerados, o sea que producen más, pues entonces esa brecha, esa diferencia va a ser mayor. Eso es una receta para el desastre. Eso es una receta porque lleva a una inestabilidad social cuando se ven unas grandes desigualdades. Mirando hacia el futuro, se establece que la población mundial llegará a su pico de 9.000 millones en el 2050. Piensen ustedes qué edad tendrán para entonces, pero ese va a ser el pico. Ese va a ser el número mayor de humanos. De ahí en adelante, por ciertas tendencias, no va a seguir creciendo el número de seres humanos en el planeta. Para las economías desarrolladas, esto tiene un reto muy particular. Va a haber un aumento en el gasto público, en cosas de salud, de la misma educación, de pensiones de retiro, etc. En ese mundo, las economías que ya se está viendo, las economías desarrolladas, van a tener un descenso en la población. Si ustedes ven a Europa, los países de Europa están perdiendo población. Su población va decreciendo. ¿Por qué? En parte es una cuestión demográfica, biológica, que la fertilidad por mujer ha ido bajando en aquellas sociedades desarrolladas. Ustedes saben que para mantener un equilibrio en la población, desde el punto de vista biológico, usted necesita una fertilidad de 2.1. Eso quiere decir que en promedio, obviamente uno no puede producir 0.1 humano, pero en promedio, por cada mujer haya 2.1 hijos. Eso es lo que mantiene. Si es menos de eso, va decreciendo la población. Así es que
Ante eso, también lo que crea es un mayor nivel de dependencia por trabajador. Las personas que están trabajando en ese momento van a tener más personas relativamente dependientes, ya sean personas retiradas, más envejecientes, o los que no han entrado todavía al campo laboral. O sea que se va a ver que esa razón de dependencia va a ir aumentando y va a haber más dependencia en cada trabajador productivo. Y volvemos al mismo concepto. Esto es de una rectora de una universidad que dice: el crecimiento económico tiene poco sentido si los beneficios de este no permean a la mayoría de la población, lo que hablamos ahorita, especialmente los más necesitados, mejorando su calidad de vida. Y aquí se presentan entonces hacia el futuro ciertas estrategias para esos países desarrollados. Aumento poblacional que se puede conseguir importando trabajadores, que va en contra de muchas de las políticas actualmente. En Estados Unidos hay una tendencia a tratar de limitar la inmigración. Pues me parece que eso es una visión un poco productiva. Aumento de capital, el lanzamiento de tecnología, o sea, el aumento de la tecnología también entonces nos permite y nos da más posibilidades. Y el aumento de lo que se está considerando capital dorado, son las personas de mayor edad que se les retira, pero que se puede utilizar lo que ha sido una experiencia de una vida, si se le habilita para el uso de la tecnología. O sea, algo que no tienen las generaciones nuevas es experiencia, pero tienen mucha más facilidad y mucha más conocimiento de las tecnologías. Pero si usted puede capacitar a aquellos que tienen experiencia, pues entonces podría ayudar en el desarrollo de su economía. Si miramos entonces cómo todo esto puede tener algún efecto en Puerto Rico en términos de política pública, primero, que aquí tenemos que seguir una economía de mercado, obviamente, pero que esté guiada por principios de justicia social y protección del ambiente. Si nosotros no hacemos esto, si permitimos que sea simplemente que los mercados corran a la buena de Dios, pues entonces vamos a tener problemas. Necesitamos establecer políticas públicas que se rijan por esos principios de justicia social que estaremos hablando en la próxima conferencia y protección del ambiente. Crecimiento económico o la prosperidad basado en tecnología que nos aumenta la productividad. Es necesario que Puerto Rico esté inmerso en esos cambios tecnológicos de avanzada. Segundo, que ese desarrollo se haga sin destrucción o sobreexplotación de los recursos naturales. Sí, especialmente en Puerto Rico, si como costo del progreso estamos dañando nuestro ambiente, pues entonces vamos a terminar con una sociedad no saludable y una sociedad donde no puede haber ningún tipo de crecimiento del ser humano. Participación justa en las ganancias, y aquí vamos a tener que mirar, y vamos a hacerlo en la próxima conferencia, esas políticas que tienen que ver con justicia social para a su vez enfrentar la desigualdad, y posiblemente tengamos que redefinir las funciones de lo que es una corporación. No voy a entrar en detalle porque eso hablaremos en otra ocasión. Y pasamos a unas políticas de educación, comenzando con un comentario que dice: Newt Gingrich fue presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, candidato presidencial, y comenta que después de 30 años de adelantos exponenciales, o sea, adelantos rápidos en las computadoras, ¿por qué la educación parece estar igual o tal vez peor y más cara? 30 años, un adelanto exponencial. ¿Por qué la salud parece estar igual o tal vez peor y más cara? ¿Por qué el gobierno parece estar desastrosamente peor y muchísimo más caro? O sea, ahí ven ustedes políticas de educación, salud y gobierno, gobernanza. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Específicamente en términos de la educación, los retos identificados para las instituciones académicas presenta la nueva realidad educativa de un mundo globalizado,
que son múltiples, tales como el reto complicado y difícil del financiamiento. Financiamiento de los entes educativos es importante, pero lo que queremos destacar aquí no es solamente el financiamiento, que es otro tema separado, sino propiamente el reto educativo o académico. Dice este autor que más aún el futuro profesional es tan imprevisible que implicará brechas tan grandes en relación a lo que ha aprendido la mayoría de quienes asisten hoy a la escuela, que debemos, antes que nada, y esto es importante que ustedes entiendan porque ustedes son los que son recipientes de esto, solicitar a la escuela que nos prepare para aprender a cambiar. Piensen ustedes, un mundo que está cambiando tan rápidamente, ustedes tienen que saber entonces cómo manejar ese cambio y cómo adaptarnos y cómo saber cambiar nosotros. Esa es la destreza principal que necesitamos, más que formarlos en competencias específicas como hacer X o Y, que probablemente estarán obsoletas o serán inútiles para la mayor parte de ellos a corto plazo. Y le voy a dar solamente unos ejemplos. La cantidad de información técnica se está duplicando cada 2 años. Piensen en eso. Piensen la velocidad que lleva esto. En el último año se produjo nueva información, nuevos datos, que es equivalente a los últimos 5.000 años. Así que imagínense la rapidez que lleva eso. Si usted entonces lo dice para los estudiantes que están comenzando un curso técnico de 4 años, vamos a pensar la medicina. Esto significa que la mitad de lo que aprendieron en su primer año estará obsoleto en su tercer año. Ustedes dicen, oye, pero eso es increíble, estamos aprendiendo cosas que la mitad en 2 años se nos va a hacer obsoleta. Pues esa es la realidad del mundo que ustedes viven. Esto requiere preparar a nuestros estudiantes para trabajos que aún no existen. Ustedes se están preparando para trabajos que no existen. Ustedes no tienen concepto de que existen. Para usar tecnologías que aún no se han inventado. Ustedes van a estar manejando tecnologías que ahora mismo no se conocen. Y resolver problemas que todavía no sabemos que son problemas. Así que vean qué fluido es ese escenario que ustedes como generación van a estar manejando. Y por qué entonces tienen que educarse, por qué tienen que desarrollarse de una manera muy específica que no es solamente como anteriormente, que era la adquisición de conocimiento. La educación, en términos de política pública, tiene que establecer si el énfasis es como bien público o bien privativo. ¿Qué digo con esto? Bien privativo es que está bien claro que la educación como un factor es importante en lo que usted genera a través de su vida. O sea, si usted tiene más educación, va a generar más. Eso está establecido claramente. Ahora, también es un bien público, porque a medida que la población vaya siendo más educada, pues el nivel de esa sociedad va a aumentar. O sea que tiene componentes de un bien público y un bien privado. Y el debilitamiento o fortalecimiento de la responsabilidad del Estado para la educación pública es importante. Si el Estado va a retrotraerse y decir, no, eso es un bien privativo, si usted lo quiere, pague. O va a decir, no, esto es un bien público. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir y tiene que dar acceso a toda su población. Y la reorganización de la educación alrededor del concepto centralizado del nacionalismo. Tradicionalmente, la educación se ha utilizado para crear buenos ciudadanos. Eso es parte de la educación, la socialización que hay en la educación. Pero ha sido tradicionalmente para ciudadanos nacionales. Eso quiere decir que los franceses desarrollan buenos ciudadanos franceses, y los alemanes buenos alemanes, y los chinos buenos chinos. Y ahora lo que se está diciendo es que se requiere una implantación de una visión de una ciudadanía global cosmopolita, con entendimiento y tolerancia multicultural. O sea que ese ciudadano va a ser del mundo, no va a ser de un país específico, y tenemos que acostumbrarnos porque la globalización está forzando que esto sea así.
Y ustedes, como generación, tienen que comprender las otras partes del mundo, las otras personas, tienen que ponerse en sus zapatos, tienen que entender que las culturas son diferentes, tienen que tener tolerancia, tienen que saber que lo que uno cree no necesariamente es mejor que lo que cree el otro, y tiene que tener esa habilidad en ese mundo globalizado. Fundamentalmente se define un nuevo paradigma universitario, la educación para la ciudadanía global. De eso es lo que estamos hablando cara al futuro. Su misión es la preparación de una persona educada para que esté a la altura del nuevo nivel de nuestros tiempos, el ciudadano global. Eso es lo que tienen que hacer nuestras universidades, nuestra educación superior. Eso es el producto que tenemos que producir. Y dice unos autores, Schultz y Jorgensen, que existe un consenso general que las instituciones de educación superior tienen que jugar un rol en la preparación de ciudadanos que estén informados y capacitados para participar en nuestro complejo mundo globalizado, algo que ya está ocurriendo, y globalizando, porque se sigue el proceso cada vez mayor. La desigualdad económica refleja desigualdad educativa. Eso es así porque ahora mismo los que tienen más acceso a educación, pues pueden obtener una mayor educación. Las diferencias educativas, sin embargo, exacerban las diferencias económicas, o sea que es como un ciclo. En la educación básica, las diferencias entre ricos y pobres está aumentando. Lo mismo que vimos en las riquezas y los ingresos, está ocurriendo ahora en la educación. Y la educación es un factor determinante en el desarrollo económico de la salud y otros sectores socioeconómicos. O sea que, de nuevo, el futuro nos está presentando unos retos que vemos aquí no solamente en la desigualdad de ingresos, sino en la desigualdad educativa. Global Risk son unos think tanks que desarrollan miradas hacia el futuro y definen esos riesgos que vimos al principio. Señala lo siguiente: alrededor del mundo, la generación que está madurando en la década del 2010 será la más afectada por el legado de la crisis financiera y el lento crecimiento económico. Esos son ustedes. En muchos países, un desempleo dramáticamente alto está frustrando el esfuerzo de los jóvenes en ganarse la vida, ahorrar y adquirir experiencia profesional y desarrollarse en una carrera. La educación superior tradicional se hace cada vez más cara y su recompensa más dudosa. Estos asuntos tienen que atenderse, inclusive a nivel local, nacional y global, para minimizar los riesgos de un quebrantamiento de la cohesión social y el potencial de una pérdida humana y económica duradera. O sea, piensen ustedes que esto es un riesgo real, esa diferenciación que hay en la educación, y eso nos va a dirigir a qué tipo de políticas necesitamos establecer para minimizar eso. La educación superior ha sido tradicionalmente la manera de reducir las desigualdades de ingresos al permitir que la gente pudiera subir de nivel social. Pero tal parece que en vez está empezando a zanjar desigualdades de ingresos con las consecuencias nefastas para la cohesión social. O sea, mirando hacia lo que se está desarrollando, pues vemos que hay un reto significativo. Afortunadamente, el rol disruptivo de la tecnología en última instancia restaurará el rol ecualizador de la educación superior. La propagación de Internet de alta velocidad está abriendo acceso gratis o barato a cursos en línea de calidad y accesible. O sea que la tecnología está entonces permitiendo que respondamos a esa desigualdad de educación. Esos cursos ayudarán a que la educación y el adiestramiento continuo sean de por vida. O sea, que se redefine qué es la educación, en vez de ir de 4 en 4 y decir que finalmente me dieron mi diploma y yo termino. Esto es por vida, la educación es una actividad de por vida. Tanto para las economías desarrolladas como las que están en desarrollo, pues permiten que la gente actualice sus destrezas para responder a los mercados laborales cambiantes de las economías modernas del conocimiento. O sea, que la tecnología es lo que nos va a dar también los instrumentos para enfrentar estos retos. La brecha de información, dice Gingrich, que en el pasado era un precipicio imposible de cruzar, siempre separó a los pobres de los prósperos, esa brecha. Ahora tenemos la capacidad de cerrar esa brecha
con un aparato módico que nos cabe en la mano. 1000 revoluciones jamás hubiesen podido brindarle tanto progreso a los pobres como lo ha hecho el iPhone. O sea que la tecnología, de nuevo, permite unas posibilidades que no existían anteriormente. Y Global Risk nos dice, en general, la mentalidad de esta generación es realista, adaptiva y versátil. Esos son ustedes. Son realistas, son adaptivos, pueden reaccionar a su ambiente y versátil. La tecnología inteligente y las redes sociales ofrecen una nueva manera de conectarse, desarrollar comunidades y expresar opiniones y ejercer presión política. Esta generación de nativos digitales, su generación es la generación de nativos digitales, nacieron con la tecnología. Está llena de ambiciones de hacer el mundo un mejor lugar, pero se siente desconectada de la política y el gobierno tradicionales. O sea que su generación, los que han analizado esta nueva generación, le ven las capacidades que tienen y le ven también que se han desconectado del resto de las instituciones. Esas son las instituciones de gobierno o políticas, o también las instituciones privadas. La generación de ustedes está más desconectados, son más individualistas, por decirlo así, pero a la misma vez están más interconectados con ustedes mismos. El reto de la universidad del siglo XXI es educar estudiantes que puedan florecer y prosperar en una economía global y desarrollarse en líderes socialmente responsables e inmersos en los asuntos civiles en su entorno local y exterior. Puerto Rico. De todo esto, ¿qué podemos entonces aplicar a lo mejor a nuestro entorno aquí más inmediato? Primero, como filosofía educativa, una que sea humanista, basada en habilidades y el continuo desarrollo de las capacidades del ser humano. Tenemos que tener la confianza de que nosotros como seres humanos podemos desarrollarnos. Y segundo, con una visión progresista de progreso, basada en la confianza de un curso ascendente, que tenemos la confianza en la capacidad a través de la educación para crear ese curso ascendente de progreso. Como proceso, una escuela como sistema abierto y dinámico en compleja interacción con otras instituciones y campo social. La escuela no está aislada, está inmersa en un medio ambiente con múltiples influencias. Todo cambia en esta interacción de influencias sociales, económicas, éticas, políticas, científicas y tecnológicas. El producto de la educación, o sea, el educando, es siempre un proyecto en proceso. Y aquí volvemos a la educación de por vida. No decimos, este es el educando y terminó, se le dio su diploma y ya no tiene que hacer más nada. No, esto continúa para el resto de la vida. Y el objetivo es precisamente esa persona educada que se desarrolla al grado óptimo de su potencial para cada uno. Cada uno de nosotros tiene un potencial diferente, pero al óptimo de su potencial y aporta al mejoramiento y progreso de su grupo. Aquí entramos en el balance entre el individuo desarrollándose al máximo y su sociedad, su participación en la sociedad. El tiempo-espacio de nuestra sociedad contemporánea en un mundo globalizado. Somos islas, pero no estamos aislados. Vivimos en un mundo que es globalizado, interconectado. Y aunque somos islas, físicamente, ustedes se pueden conectar ahora mismo con cualquier parte del mundo. En este mundo y en este tiempo, la persona debe crecer y desarrollarse en un ciudadano global y la educación es elemento transformativo. La meta es formar personas educadas. Ustedes, esperamos, sean esa meta. Un núcleo de una sociedad educada que pueda edificar una historia humana de progreso y de felicidad. Y hay unos elementos que podemos plantear. Uno, que se establezca aquí en Puerto Rico, en nuestra sociedad, un derecho constitucional a la educación para todos. Si usted quiere eliminar diferencias, tiene que permitir el acceso a la educación para todos y que sea de por vida. Segundo, una nueva conceptualización. Antes era primer grado a duodécimo, antes era octavo a duodécimo, que incluya preprimaria como derecho, estamos hablando, incluir en el sistema público con acceso a todo, educación preprimaria. Primaria y secundaria, tradicionalmente K12, pues ampliar el concepto a K16. O sea que lo usual, común y corriente no es que termina en el grado duodécimo,
sino incluye los 4 años de lo que hoy concebimos como educación superior. Y en esa educación postsecundaria universitaria, que el acceso sea gratuito, cuando hablamos de eso la gente dice, bueno, pero ¿cómo va a ser? Bueno, pues vamos a pensar cómo la tecnología nos puede permitir que esto ocurra. Ahora mismo, universidades establecidas en los Estados Unidos, por ejemplo, MIT y Harvard, tienen cursos que dan gratuitos a través del Internet. Si se puede hacer eso, pues entonces uno podría garantizar esos cursos gratuitos a toda la población. Y entonces cada cual utiliza esas posibilidades de acuerdo a sus necesidades. Educación de por vida, como dije, una academia digital, que es lo que estamos hablando ahora, de cómo la tecnología permite entonces ese acceso a todo el mundo. Si queremos una sociedad que no tenga esas grandes diferencias, tiene que ser acceso a la educación a todo el mundo. A todo el mundo. Y de por vida. Hoy se está viendo que el derecho a Internet de banda ancha, imagínense, ¿a dónde estamos llegando? Porque antes se hablaba de los derechos, del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la educación, pues ahora se está hablando de un derecho al acceso del Internet de banda ancha. Pues nos estamos desarrollando y eso ahora en algunos sitios, en una pequeña isla del Pacífico, Niue, eso es así, es un derecho de todos los que viven allí a tener ese acceso. En Finlandia, que es más grande, se está estableciendo ahora, por mandato del gobierno, que las compañías tienen que proveer ese acceso gratuito. Y ya las Naciones Unidas se están moviendo a establecer esto como un derecho. Hay un informe, un reporte que recomienda que esto sea así. En Puerto Rico, a lo mejor debemos también mirar hacia el futuro de definir cómo estamos progresando o no, desarrollando lo que podía concebirse como un producto bruto educacional. En vez de un producto bruto nacional económico, un producto bruto educacional y cómo evaluar una cultura de innovación. Salud, rápidamente. Vimos la economía, vimos la cuestión del área de la educación y ahora salud. Y nos indica CEN que deben tener un lugar destacado en cualquier discusión. Es tan importante como la salud, es la educación como pilar del crecimiento de los pueblos. Y aquí simplemente les voy a resumir algo y los vamos a dejar en este momento porque sé que ya estamos llegando a la parte final y no quiero tenerlos aquí más del tiempo designado. Pero tienen que pensar que en la salud está ocurriendo algo, que son las revoluciones que hemos tenido en la tecnología. Primero, hace más de 11.000 años, se establece una revolución en tecnología que es el cultivo. Las sociedades que antes eran nómadas y buscaban su alimento, cazando, escogiendo las frutas o los vegetales que encontraban en el camino, hay una nueva tecnología que es el cultivo. Se puede sembrar y se puede producir alimento. Después hay una revolución industrial que ocurre comenzando en Gran Bretaña alrededor del siglo XVIII, que está basado en el motor, la máquina, en vez de utilizar solamente el músculo. Antes usted quería producir algo, pues tenía que usar sus músculos, sus movimientos. Pues ahora esa revolución depende de la invención tecnológica del motor. La cibernética se desarrolla principalmente en Estados Unidos alrededor de los 1940 y está basado en la invención de la computadora. Actualmente hay dos revoluciones tecnológicas que están ocurriendo. Una, la biotecnología, que requiere la manipulación de los organismos, de la vida, de lo que está viviente. Y la nanotecnología, que es la manipulación ya no de las células, sino de los átomos y de las moléculas. Así es que no quiero extenderle eso, voy a terminar aquí simplemente haciendo las mismas aseveraciones que hice con relación a la economía y a la educación, que las políticas públicas relacionadas a la salud, como por ejemplo
el que la salud sea considerada como un derecho fundamental de todos. Son reglas que nosotros decidimos y nosotros las establecemos a través de lo que se llama política pública. Así que en estas áreas, economía, educación, salud, depende de la sabiduría que tengamos en establecer políticas públicas que nos permitan enfrentar estos retos y progresar en el futuro. Con esto termino. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, ¿perdón? Sí, profesor Besares. Quería preguntarle, ¿qué papel Hostos jugaría en la educación hoy día? Que decía, la educación es una empresa de tipo moral, para que el hombre aprenda a razonar y en el uso de la razón sea un hombre libre. Valdoriotti decía que la educación debería ir a todos, y lo dijo en el siglo XIX. Marx dijo que el problema de la humanidad era que había una mala distribución de la riqueza. O sea, esta gente dijeron eso años antes. Eso no invalida el trabajo que usted está haciendo, el que yo respeto y lo bien estructurado que usted tiene. ¿Usted leyó el libro de Adolfo Huxley, No. Mundo Feliz? No. ¿No? ¿Lo leyó? No. Ese libro lo plantea. Eso que usted plantea, ese mundo, que es un mundo feliz, un mundo económicamente estabilizado, bien educado, el servicio a la humanidad, un mundo de cohesión y solidaridad social, Claro. Que ese es el mundo que usted plantea. Las empresas globales, doctor, ¿cómo vamos a bregar con empresas globales que explotan niños en la India, en África, que violan derechos humanos? No dicho por mí, estudio en Estados Unidos sobre eso. Las Naciones Unidas le han metido mano a eso también. ¿Cómo vamos a bregar con estas empresas globales a las que usted se va a enfrentar haciendo este tipo de trabajo antiético muchas veces para lucrarse, que es lo que usted no quiere? Usted quiere que esa riqueza se distribuya para que todo el mundo tenga acceso a ello, que todo el mundo tenga educación, sin humanizar la educación, humanizar el aspecto de salud. ¿Cómo usted bregaría con eso desde el punto de vista global? Bueno, mira, hay obviamente es un planteamiento complejo, pero uno de los elementos, me está hablando de corporaciones multinacionales, ¿verdad? Okay. La corporación es un ente que definido legalmente se define como una persona, es una persona legal. La corporación es una persona legal. Ahora, la corporación tiene solamente una finalidad, que es ganancia. Eso es la definición de esa definición, y atarlo a que es una persona, que entonces, por ser persona, las corporaciones tienen ciertos derechos. Pero entonces, ustedes también son personas naturales. Y ustedes no tienen solamente una finalidad, ustedes no solamente buscan pues ganarse su sustento, etcétera. Ustedes buscan otras cosas. Pero si tenemos una persona que solamente está capacitada para hacer ganancias, que se les reconocen unos derechos a las corporaciones, pues entonces yo planteo que hay que redefinir ese concepto de lo que es una corporación. No puede ser solamente que su finalidad, su función sea generar riqueza, sino que sea también parte de la distribución. Me explico. Las ganancias pues van esencialmente a lo que se llama la corporación, que son los dueños, ¿okay? Accionistas. El capital, pues si usted puede redefinir una corporación como que genera riqueza, producción, que también tenga que tener un elemento de cómo se distribuye. Por ejemplo, decir que tanta proporción tiene que ir a los trabajadores. De esa manera usted altera radicalmente lo que es una corporación.
Y si como parte de lo que se requiere de la corporación no es solamente que haga ganancias, sí, todavía se les requiere que haga ganancias, pero ¿cómo reparten esas ganancias? Tienen que considerar que, por ejemplo, internamente esté establecido que, por decir un número de las ganancias, 25% vayan a los trabajadores. Eso nos permite entonces tener una dinámica muy diferente. Eso solamente es un elemento. No quiero, si podemos ampliar esta discusión mucho más que como usted conoce. Con la tarjeta de salud usted quería humanizar la salud y que tuvieran accesibilidad personas que no tenían los recursos para ir. El principio ahí es lo mismo. Correcto. Acceso a todo el mundo. Correcto. Como derecho, acceso a todo el mundo. Usted no puede combatir la desigualdad si hay desigualdad en los accesos. Hay cosas que son fundamentales. Salud, por eso acceso a todo el mundo, y lo planteamos como un derecho constitucional. Segundo, educación. Pues mire, acceso a todo el mundo, gratis, porque esa es la única manera que podemos hacer eso. Pero no hay que privatizar la agencia de gobierno necesariamente en su totalidad para lograr eso. Se puede trabajar con la empresa privada, no necesariamente privatizando instituciones gubernamentales. No, los mecanismos son variados, y no son fundamentales. Depende de la situación para cada área. Muy bien. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos ustedes.